Soy Pedro Ceviche Salvatierra y estamos en la edición de los martes de Libertad Bajo Palabra y volvemos a España, como hemos seguido ya en el curso de los últimos meses, y vamos a seguir con escritores que habitan en la península del lado de España hasta fines de este mes. Entonces vamos a empezar este bloque de episodios de septiembre con Verónica Aranda, que es una poeta ampliamente reconocida, multipremiada, apreciada por la crítica y por los lectores donde va, con una obra muy diversa y amplia, que congrega más de 10 publicaciones poemarios. Entonces vamos a darle la bienvenida a Verónica, que está en Madrid, en la madrugada del día siguiente a este, por supuesto, por la diferencia horaria, es el 13 para ella, así que también le agradecemos por la amanecida. Bienvenida, Verónica. Muchas gracias, Percy, y un saludo a todos. Buenas noches allí y buenos días casi aquí en España. Así es. Entonces vamos a comenzar dando una idea. Soy traductora, viajera, has habitado una diversidad de países y de hecho te has ido nutriendo de ello. He leído que la propia idea de tradición como que te es de alguna forma insuficiente cuando se aborda de una manera muy sectaria, muy enclavada, incluso a veces a diversos periodos, ¿no? Ni siquiera se comprende la totalidad de toda la historia de ciertas literaturas. Entonces, coméntanos a partir de allí tu introducción en la literatura y en la poesía, sobre todo, ¿no? Que esencialmente eres poeta, aunque ya vamos a ir comentando, tienes otras actividades siempre vinculadas a las letras. Adelante. Sí, yo creo que la poesía, sí, en mi caso viene también muy determinada por las vivencias, ¿no? Desde pequeña, pues viví fuera de España, primero en Italia, luego en Bruselas por circunstancias familiares y después ya más adelante con becas y trabajos estuve en Portugal, en la India y bueno, viajando siempre que he podido, entonces todo eso me ha enriquecido muchísimo, ¿no? Aparte de las lecturas y los estudios de filología española, entonces yo creo que en mi caso va unido la lectura a lo que es el viaje y las lenguas para ir ampliando, ¿no? Esa inmersión en la palabra poética en este caso y en las diversas tradiciones, ¿no? El cosmopolitismo un poco como hilo conductor de los libros y el profundizar en distintos países y culturas. Era algo muy europeo hasta hace unas décadas, ¿no? Se pensaba de Europa siempre bajo esa característica de tener esa amplitud, por lo menos hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero vamos a ver, entonces, ¿hay alguna forma de que tú definas, bueno, que es una cosa medio imposible, pero de que puedas definir a la poesía, o la poesía es siempre para ti una aproximación coyuntural a estas circunstancias que nos comentas, tus viajes, tus propias experiencias, o hay quizás alguna otra cosa más inaprensible en la poesía? ¿Cómo vives y cómo explicas este fenómeno, ¿no? Para ti, Verónica? Sí, Percy, bueno, más allá del viaje, ¿no? Me acuerdo de un poco el concepto que tenía, por ejemplo, José Manuel Caballero Bonal, decía que las palabras tienen que tener un significado más rico del que tienen en el diccionario, ¿no? Eso en el plano lingüístico y la poesía, bueno, es un misterio difícil de definir, pero él decía que tiene que ser una mezcla de poesía y matemáticas, de tonalidad y rigor, ¿no? Creo que aparte de ese encuentro, ¿no? Con otras culturas, otras voces, que en mi caso es la forma de entender la poesía en su esencia también tiene que haber, ¿no? Esa precisión, ¿no? La poesía es la palabra precisa, ¿no? Trabajamos la palabra en un espacio pequeño y bueno, y
también esa musicalidad, esa forma de llevar el ritmo y también de emocionar, de conectar con el lector. Es interesante que hagas hincapié en eso de contar cosas o de causar estas impresiones en el lector, no circunscribiéndote solamente a aspectos sonoros o a solamente cosas formales. Entonces, desde ahí puedo entender que para ti la poesía, además de este trabajo sobre las formas, que además tú estás comentándonos, ¿no? El rigor en la palabra, que cada palabra signifique tanto, como agregarle sentido, un sentido mayor a todo lo que uno está planteando. Pero parece que hay algo más ahí que siempre es muy difícil de definir, ¿no? O sea, creo que no hay Sí, ningún poeta que lo termine de describir, y quizás por eso se escribe tanto, ¿no? O por eso claro, se se propone continúa poesía, escribiendo, ¿no? sí, lo inefable, ¿no? Y aparte que, bueno, también partimos de una contemplación muy profunda de la realidad y también del momento histórico que vivimos. También recuerdo una frase del poeta brasileño Ledo Ivo que me ha influido bastante. Decía que el poeta crea aquello que contempla de alguna forma. Claro. Un gran poeta, un buen poeta probablemente sí acaba haciendo eso, ¿no? Acaba afectando la realidad que va tomando, ¿no? Así es. Es magnífico ese dicho de este poeta. Ahora, tú en la poesía, en tus propuestas, que son tantas, ¿no? Y que han ido variando conforme ha ido pasando el tiempo, ha ido evolucionando. Digo, ¿buscas causar un impacto determinado en el lector o tu poesía, tus propuestas obedecen a búsquedas más personales, a motivaciones más internas? O hay una oscilación ahí? ¿Cómo es que se da ese proceso en ti, Verónica? Sí, el punto de partida, yo creo que en primer lugar hay un impulso, una necesidad interior, ¿no? En el caso de expresar vivencias, de traducir esos viajes o esa realidad contemplada en algunos libros, ¿no? Esos cuadernos de bitácora o anotaciones se van haciendo poemas, ¿no? Hay un proceso de gestación lento y, y luego, bueno, es inevitable pensar en el lector cuando a la hora ya de ir construyendo el libro, ¿no? De ir conformando los poemas, ¿no? Y piensa, ¿no? Que en algún momento se verá publicado como forma de contemplar el círculo, pero en primer lugar sí hay eh, esa búsqueda interior, yo creo que está por encima, ¿no? Del impacto, aunque bueno, siempre intenta eh, transmitir de algún modo, ¿no? Que sean emociones que al final se hagan universales, ¿no? Que alguien en otra parte del mundo pueda leer el poema porque al final son interpretaciones múltiples, ¿no? Y el poema ya una vez que está en el libro deja de ser un poema, ¿no? Propio, ¿no? De uno mismo, sino que cada lector se puede apropiar de él. Y ya el poeta pasa a un segundo orden. Entonces eres quizás como hay poetas que dicen que Borges mismo decía, ¿no? Que lo que más importaba era que las cosas se hubieran escrito, Sí, no quién las ha escrito. Polnar sí, también decía algo parecido, ¿no? Cualquiera de nosotros, decía, bueno, hablando por lo de la generación perdida, podrían intercambiarse los nombres, no importa, lo que importa son las obras escritas. Oye, pero esa es como una gran renuncia a la vanidad, a, ¿no? A la jactancia, que es una cosa medio oriental, me parece. No sé, no. Esto te iba a preguntar hace rato también. O sea, tú, todo este elemento tan contemplativo, ¿me escuchas bien? sí. Ya, todo este elemento contemplativo, ¿te viene de propio por tu crianza, por la familia, por tu forma de ser, o por tu cercanía con las culturas de Oriente, con las literaturas de Oriente, Verónica? Pues por la cercanía, en este caso sí, con las culturas de Oriente, bueno, el encuentro con el haiku me marcó mucho, fue un poco al azar, en una feria del libro descubrí
un libro de Basho, de haikus, y sí, el haiku es un género poético, ¿no? Más humilde, ¿no? De la humildad, digamos, que el poeta se sitúa en un segundo plano y deja hablar al paisaje o tiene necesidad de transmitir esa contemplación, pero anulando un poco el ego. Entonces, ese trabajo, esa forma de profundizar también en la teoría del haiku, del budismo zen y el luego, bueno, budismo. sí, pues sí que ha Ahora, ¿tú marcado. accediste a ello cuando estabas en la universidad o siendo adolescente, a lo de Eh, Bacho? Cuando estaba en la universidad, sí, tendría 19 20 años. Y luego unos años más tarde fui a vivir a la India, entonces sí, siempre he seguido profundizando en Oriente, tanto a nivel, tanto a nivel teórico como vivencial, ¿no? Pero el haiku ha ido acompañando, ¿no? A la creación de mis otros libros y están ahí muchas ideas y esa forma de Claro, estar en el has poema. escrito dos libros de haiku si llevo bien la cuenta de lo que he investigado. Perdón, no te oí bien. Si llevo bien la cuenta de lo que he investigado, tienes dos libros en los que en los propios títulos indicas que son haikus, o Sí, hay más. son 3 libros y más un libro cartonero, que también me parece un formato también muy apropiado para el haiku, ¿no? Por su humildad, ¿no? La propia Es dificultad. curioso lo que me dice del haiku, claro, porque indudablemente hay que ese desprendimiento, esa humildad, pero por otro lado es también una forma muy elevada, porque hay quienes incluso teorizan que hay esta especie de iluminación espiritual para poder captar eh, esto que todavía es más difícil de aprender, ¿no? De estos ramalazos así espirituales. A ver, coméntanos algo más sobre ello, ya que tú eres una investigadora, además de poeta, de filóloga, ¿no? Cuéntanos. Sí. Bueno, el haiku es un reto, ¿no? Yo creo que se necesita, es un camino vital, ¿no? Que acompaña a la creación, más allá de la capacidad de síntesis que luego ayuda, ¿no? También a la hora de crear los poemas más largos, pero bueno, los japoneses, ¿no? Dicen que incluso los grandes poetas del haiku, haijines, pues igual se quedan con 20 o 30 haikus verdaderamente excelsos, luminosos, entonces ahí también hay un componente importante, ¿no? De autoexigencia, de lograr esa iluminación que dices, ¿no? Incluso hay poetas clásicos del haiku más contemporáneos, ¿no? Que escriben ese poema final de despedida que ya alcanzan, ¿no? Toda esa iluminación, esa idea del mundo. No es por hacer una contraposición simple, porque de alguna manera hay un simplismo en buscar un antagonismo ahora entre Oriente y Occidente a través del haiku. Pero realmente, aunque hay cultores en el mundo occidental y en Latinoamérica que cultivan formas breves, ¿no? Que tienen también una tradición en los epigramas, ¿no? Grecolatinos, etcétera, eh, realmente este tipo de aprehensión de la poesía parece que es esencialmente oriental, ¿no? No sé no sé si los propios modos en que se fueron construyendo esas sociedades contribuyeron a ello, ¿no? Porque es muy diferente pues, pensar en un samurái y en un caballero medieval, no sé, un europeo cualquiera, ¿no? O, Mm, o sea, son diferentes tipos de feudalismo, ¿no? De aristocracia incluso. Los cantares de gesta, por ejemplo, ¿no? O la poesía de la Edad Media tiene connotaciones que no tiene nada que ver con lo que se plantea en Oriente. Entonces, a través de ello, o a partir de ello, yo te quería preguntar, hasta antes del haiku, ¿cuáles eran tus referentes? ¿Cuál era la poesía que habías asimilado y que te gustaba? O que incluso te puede seguir gustando, ¿no? Pero ya la has ido matizando con toda esta experiencia oriental, Verónica. Cuéntanos como para saber de tus inicios. sí, bueno, mis inicios fueron en la tradición española, ¿no? También estaba en la secundaria, ¿no? El encuentro con
la poesía de Federico García Lorca me marcó muchísimo, el romancero gitano, el diván del Tamarí, y, y con toda la tradición clásica, ¿no? De los siglos de oro, también la poesía mística española, de San Juan de la Cruz, a Luis de León, y luego toda la generación del 27, pues y ahí pedí muchísimo cuando empezaba a escribir poesía, y luego el encuentro también con la poesía latinoamericana, partiendo del modernismo, que también me marcó bastante, pues ahí pues también un hilo lector y de formación también que va acompañando al proceso poético. Y ya que cada gran poeta es casi un universo en sí mismo, ahora que has mencionado a Lorca en primer término, has hablado de sus poemarios, no sé si más clásicos o más orientados a lo propiamente español, ¿no? Casi folclórico, ¿no? Los gitanos. Pero, ¿qué opinas, por ejemplo, de ese libro, ya es rupturista, ¿no? El poeta en Nueva York? ¿Ya no caló tanto en ti o caló después, quizás? Caló después, yo creo que cada libro también tiene, tiene su etapa, ¿no? Tienes que tener una preparación previa para abordar algunos libros, y más en el caso de la poesía, ¿no? Es un libro más complejo, pero me caló mucho ya con veintitantos, ya cuando tenía formación lectora y poética, y me parece que un libro grandioso, ¿no? Al que siempre vuelvo, entre otros libros de Lorca, bueno, todas las vanguardias, ¿no? También Altazor de Huidobro, por ejemplo, me marcó muchísimo también con veintipocos años. Sin embargo, te iba a decir qué curioso que en un solo individuo puedan caber formas tan diversas, ¿no? Hasta distantes, distintas. ¿Qué tiene que ver el poemario de Cantejón, ¿no? Que conocí, es magnífico todo, pero con lo del poeta en Nueva York, ¿no? Por ahí deben tener algunas conexiones profundas, pero en apariencia no parece ni siquiera el mismo hombre, ¿no? Sí, Son cosas curiosas de la poesía. Ahora, tú, además de ser una investigadora y una poeta, que he mencionado, has ganado una diversidad de premios, también te has introducido en el mundo de la traducción. Aquí tengo una nómina de autores, ¿no? Yuyuxu, Karma, Antonio Ramos Rota, María do Rosario Pedreira, Clarisa Macedo, Salgado Marañá, puro portugués y, no sé, Finas Sulaiman, bueno, y Michel Trion, Flaminia Cruciani, ahí está, italiana, sí. italiana. Entonces, a ver, esto también a partir de tus viajes, o qué es lo que te atraía de estas tradiciones que también han ido integrando tu propia poética, o tu poética. Cuéntanos, Verónica. Sí, en primer lugar a través de los viajes, ¿no? Como una forma de profundizar todavía más en la cultura y en la lengua de los países vividos o visitados. Y luego, pues, traducir también es una forma, ¿no? De habitar los poemas de otros, ¿no? Es una lectura mucho más en profundidad, ¿no? En muchos planos, y una conexión total, ¿no? Hay una relación, bueno, no trabajas en paralelo el poema, tu propio texto de reescritura, pero de comunión total, ¿no? Y eso, a la hora luego de llevarlo a tu propia poesía, pues también enriquece muchísimo, ¿no? Y te da otros recursos, y para mí es un trabajo que va siempre en paralelo a la creación poética. En este caso, en el caso de la traducción, me especialicé sobre todo en poesía portuguesa, porque es una literatura, bueno, que siempre me ha interesado mucho, y también viví en Lisboa, y también era una forma de profundizar también en ese país, en su cultura, y que además, tal vez, a pesar de
el país vecino tiene una tradición literaria y poética muy diferente a la española, lo cual también es un reto a la hora de traducirla y de estudiarla. Pero ya Quevedo hablaba de las Españas, por ejemplo, en ese soneto a su mecenas, ¿no? Que era Mm, Osuna, o el duque de Girón, o algo así, hablaba de las Españas, ¿no? Entonces, sí, en España, o la península ibérica, está, claro, Portugal tiene grandes diferencias con España, pero España misma, pues, no es uniforme, ¿no? Los no es un vascos, país los griegos, diverso y complejo. ya en Madrid, eh, sé que hay algunas páginas en las que dicen que eres toledana. Toledo está como a una hora, creo, de Madrid, ¿no? Sí, ¿Esto es correcto? O sea, se integra a eh, Madrid por una cosa metropolitana, no, eso, digamos, está incidiendo en tu identidad, ¿no? ¿Cómo es ese tema? sí, en este caso, bueno, por toda mi familia paterna es de Toledo, entonces, sí, quizá por eso, sí, cuando estaba en Toledo en festivales decían que era toledana, ¿no? Y las Claro. patrias Y chicas, en realidad nadie es de Madrid, de padres y abuelos, muy poca gente, ¿no? Todos procedemos de otros lugares, de otras comunidades autónomas. bueno, entonces a lo que iba, ¿qué es tan distinta la península y no hay integración, por ejemplo, con Hispanoamérica o con Latinoamérica? Digamos, a ver, tampoco, no hay mucho que ver. Yo he conversado con algunos poetas, por ejemplo, peruanos, como Sillonis, que vive en España y que es profesor en España, me dice que nunca se ha sentido integrado a la escena literaria o la escena cultural de España, ¿no? Ya, eh, por sus propias cosas, por sus temas personales, pero hay como un sentido excluyente, ¿no? Eh, Imagino que así también respecto de Portugal. Quizás si no hubieras viajado a vivir allí, a Lisboa, no habrías tenido digamos, esa cercanía, porque te digo, o sea, más allá, por ejemplo, de Fernando Pessoa, que sí es universalmente conocido, que podría ser que paradójicamente, como tiene tantos heterónimos, pareciera que congrega una suma de literaturas en uno solo, ¿no? Pero casi no se frecuentan, no se citan otros nombres, eh, digamos, a esa altura, ¿no? Es como ir eclipsado al resto de la poesía portuguesa y obviamente eso no es algo que sea real, o sea, todos los sitios del mundo tienen sus propias formas. A ver, cuéntanos algo acerca de este tema. ¿Tú ves también esta cuestión excluyente? ¿Cómo es que se va trabajando contra ello o sobre ello? Sobre todo ahora que aporta de esta tercera década ya prácticamente que arranca el siglo XXI, todos los conocimientos del mundo están al alcance de un clic. Sí, No entiendo cómo hay gente que todavía se ve en esa condición excluyente. Coméntanos, Verónica. sí, no, es una pena, ¿no? A veces sí, las fronteras, ¿no? Están tan cerca y tan lejos, ¿no? El peso de Pessoa, bien, es verdad que es muy grande, ¿no? Incluso para los propios poetas portugueses, pero sí, ahí luego está el tema, sí, que mucha gente, muchos lectores son, solo quieren leer poesía española, ¿no? Y no se abren a otras culturas, ¿no? En este caso, bueno, la poesía portuguesa, por eso también la traducción la veo importante, ¿no? Como forma de ir introduciendo también editorialmente poetas que van más allá de Pessoa, que completan ese siglo XX portugués, como era el caso de Antonio Ramos Rosa, que dicen que después de Pessoa, bueno, de los grandes nombres del siglo XX, un poeta muy prolífico en Portugal y que ha sido poco traducido en España. En mi caso traduje Claros, que es un poema en prosa casi continuo, que es maravilloso. Lo recomiendo aquí a los lectores, también Eugenio de Andrade. Sí, por suerte en los últimos años se ha ido editando más y luego también, digamos,
en regiones así transfronterizas, ¿no? Como en Extremadura, la editora regional extremeña, pues sí que, o en Galicia, pues sí que hay más intercambio y se han ido traduciendo a incluso festivales y eso ayuda, pero bueno, aún hay mucho trabajo por delante. Ahora, en este caso, pues la poesía portuguesa más actual, aunque sí que también van saliendo algunas antologías. Mira, mientras uno más ahonda en diferentes localidades, ¿no? específicas del mundo e indaga en lo que se va produciendo, como se produce tanto, hay por supuesto mucho material sobrante, pero siempre hay momentos rutilantes, joyas, gente muy interesante que está trabajando y bueno, a algunos tampoco ya ni les importa hacerse de una fama o una carrera, ya queda para los investigadores en el futuro descubrirlos y ponerlos en escena, digamos, ¿no? Es curioso lo de Portugal porque estando Saramago, estando Lobo Antunes, pero bueno, no tenemos que hablar más de Portugal, es suficiente ya con lo que nos ha contado de tus traducciones. Sin embargo, sí me llama la atención esta, esta circunstancia excluyente, porque tú sabes, o por lo menos yo lo he constatado, que cada gente cree que solamente lo suyo, en general, ¿no? Por supuesto hay excepciones, tú misma eres una excepción con esta amplitud, creen que lo suyo es lo mejor, ¿no? Como una cosa medio taoísta, que afecta a la literatura y afecta a la poesía y realmente pues da una muestra de, si no de ignorancia, por lo menos de una gran limitación. Ahora, me sorprende en España de una forma y de otra forma me parece también muy natural, porque ¿cómo es que se gesta esta identidad en España? ¿No? Que viene de los romanos, han estado los judíos hasta que los execran, ¿no? Los católicos, el mundo de los gitanos, en los andaluces, los moros, o sea, es un crisol de mestizaje. Mm. Y todo ello ha ido formando la literatura. ¿Qué sería de Lorca que hablábamos hace rato si no tuviera de su lado todo el universo de los gitanos, ¿no? Todo eso. Sí, Es que es curioso, ¿no? que enriquece además sí, el universo andaluz, sí, el tema árabe también. Eso ha sido un crisol de culturas, pero sí, quizá llega un momento en que también se van cerrando, ¿no? Los localismos, los nacionalismos tampoco ayudan, ¿no? Crean sí, quizá un sentido más excluyente, ¿no? De la cultura, de la literatura en este caso. A veces se arman grandes polémicas, dicen, bueno, es la lengua castellana, es la lengua española, para la RAE son prácticamente sinónimos, ¿no? Un Una está sinónimo, incluida de alguna forma, es, ¿no? Pero exacto. así están esos tiempos, pues, Verónica. ¿Qué hacemos con estas cosas? Ahora, vamos a ver. En este último tiempo, tú has ido ganando premios cada 2, 3 años. Ahora último, quería hablarte de ese libro, Azul Cobalto, es un gran título, y en el que abordas las experiencias de grandes pintoras importantes, pero yo digo grandes e importantes pintoras, pero aquí sí, desde luego, siempre han estado las pintoras como en un segundo orden, o no en la misma dimensión de sus pares masculinos. Ya independientemente de la idea que podamos albergar sobre el feminismo o lo que sea, realmente es esta cosa, son ellos, ¿no? Son cuestiones muy objetivas. Entonces tú has entrado ahí a iluminar, digamos, las vidas de muchas autoras en diferentes épocas, ¿no? Cuéntanos acerca de ese proyecto, de las ideas que lo imbuyen, y si tienes a la mano, nos lo lees un poema de aquí en un rato. Vamos a abordar eso y seguimos con otra cosa. Por Adelante. supuesto, sí, lo tengo aquí a mano, de hecho, Cobalto Oscuro, que salió en 2020. Ah, Y dale el otro color. Es un gran sí, título igual. Es un gran gracias, título. sí, Cobalto. Eh, pues el poemario nació en paralelo a la investigación, ¿no? A visitar exposiciones. Me parece increíble que hasta 2016 no se dedicaran
exposiciones monográficas a mujeres pintoras y así en tantos museos y al igual que pasa en la literatura, ¿no? En los manuales de literatura o de historia del arte no aparecía todo este gran elenco de mujeres creadoras y en el caso de las pintoras, ¿no? Desde el Renacimiento hubo artistas ya que se profesionalizan y bueno, y el poemario pues tiene un poco también esa misión, ¿no? De traer todas esas artistas y adentrarnos, ¿no? En un museo imaginario solo de pintoras, ¿no? A través, eligiendo algunos de sus cuadros más representativos. En este cuadro, en, en este caso, un cuadro por artista a lo largo de distintas épocas de la historia del arte. Así es, pero te digo, para una persona medianamente culta, empezar a indagar sobre pintoras del siglo XIX hacia atrás es complicado, porque como tú dices, casi ni aparecen a veces en las historias del arte, ¿no? Sí, Ahora por sí, las películas, bueno, Frida Kahlo, ves ahí a las que estaban con los surrealistas, ¿no? Leonora Carrington, y todas ellas tienen un poema aquí. Hay una película de una pintora que, entonces no me acuerdo, pero que el marido se apropiaba de sus cuadros, un estadounidense, bueno, ¿no? Entonces, que al final hubo juicio, tuvo todo. Eh, pero en estas experiencias, tú ves a todas estas mujeres como prospectos de la liberación que se dio con mayor apertura en el siglo XX, o ves más una constatación de las limitaciones o las flagelaciones incluso que se daban, ¿no? De alguna manera, estas restricciones sociales sobre todas ellas. Es decir, digo, está imbuido el poemario de algo más que la descripción de los cuadros, de una contemplación estética, o hay un presupuesto, digamos, más crítico, más político, en tu percepción, ¿no? Cuéntanos tu sí. testimonio. Yo creo que ambas cosas, ¿no? No dejan de ser pioneras, pero también eso con muchas limitaciones y muchas dificultades y zancadillas poder dedicarse al arte. O sea, estuvieron obligadas a dejarlo, sufrieron violencia y en los poemas sí que en algunos casos recogen esa lucha, trascienden el cuadro, ¿no? Hay algo también eso biográfico de su circunstancia y de dejar hablar no solo al cuadro, sino muchas veces a la propia artista. Em, sí que, bueno, hablas de política, sí que hay un hilo Claro, conductor, un trasfondo feminista. claro que sí. Y tú has ido abordando también de alguna forma en otros libros, ¿no? Sí, Incluso hasta abordar el propio Thor táctico, ¿no? Entonces, en algún momento. Pero sí, es interesante porque lo de Stoponisba, Anguissola, con el que empieza el libro, pues hay una historia trágica ahí de ultrajes, todo lo demás, y arrancas por ahí, ¿no? Arrancas por ahí. sí. Eh, entonces, léenos el poema que prefieras de ese libro para que conste ahora mismo. Mira, pues ya que lo mencionas, Percy, voy a leer este poema dedicado a Sofonisba Anguissola, una pintora italiana renacentista, que era el cuadro que abría esta exposición monográfica del Museo del Prado. Y me llamó la atención porque, claro, aquí hay una doble reivindicación. El cuadro al que está dedicado el poema se titula Juego de ajedrez y en esa época las mujeres tenían prohibido jugar al ajedrez. Bueno, no voy a explicar el poema, paso a leerlo. Juego de ajedrez, Sofonisba Anguissola, 1555. Desafían las reglas, jugar al ajedrez. Toda estrategia y lógica era exclusiva de los hombres.
pero las tres muchachas con trajes de brocado mueven piezas y posan relajadas cerca del roble verde. La criada es testigo. La más joven sonríe al burlar restricciones. En cada jaque mate se empoderan y hablan de alquimia y de mitología. De repente, el tablero echa raíces, el paisaje humanista y una colina al fondo completan la partida. Muy bien, Mónica. Y de este momento de tanta restricción que arranca con Sofonisba en el Renacimiento, hasta cuando llegas ya a creadoras como la muy contemporánea Paula Rego, casualmente que hablábamos de Portugal hace rato, pues Sí, ya hay totalmente una aprehensión distinta, una forma de estar diferente también. Ya se ha dado, por supuesto, el proceso de liberación del siglo XX, ¿no? Quizás sí, podrías compartir otro poema ya de esta última fase, ya de las mujeres que están más liberadas, ¿no? Que igual desde el primer momento se ve que hay un intento de liberarse, pero ya bueno, Paula Rego pues no ha tenido eh, mayores complicaciones, ¿no? En todo caso, ha sabido ya imponer también acorde con los tiempos que vivimos. Y dicho sí, sea de paso también es extraordinaria, ¿no? Pero adelante, bueno, Leo. sí, se da al final, sí, ese proceso de empoderamiento ya desde eh, mediados del siglo XX, incluso en las vanguardias de todas estas artistas más rompedoras y que consiguieron esa libertad o esa forma de poder vivir del arte profesionalmente, de hacer exposiciones. em, y Paula Rego sí es una de las pintoras, además que eh, una de mis pintoras predilectas, ¿no? Además su forma de manejar el símbolo y bueno, los mensajes, ¿no? Que lanzan los cuadros, ¿no? Que hablan por sí solos, ¿no? Recogiendo también esa tradición muchas veces de la literatura infantil, pues eh, voy a leer el poema dedicado a su cuadro Blancanieves jugando con el trofeo del padre. Eh, Adelante. el cuadro es de 1995. Paula Rego. Junto a una cabeza de venado se hace presente Blancanieves, toma el trofeo y el sillón del padre, prueba la autoridad, se muestra indócil con su vestido blanco de satén, toma la muerte expuesta rematada con dos ojos de vidrio, sujeta al animal por la pala del cuerno. Unos segundos antes del disparo atravesó un pomar. Excelente. Muy bien. Entonces, esto ha sido un muestrario breve de los componentes de este notable libro que es Cobalto Oscuro. Es uno de los grandes colores también, que es impresionante. A mí me gusta mucho el cobalto y también me gusta Paula Rego. Entonces ahora vamos a abordar otras fases de sus actividades, porque además de traductora de poesía, de escritora de poesía, diriges una colección de poesía latinoamericana, contemporánea. Todas las noches se oyeron, si no me equivoco, ¿no? Bajo el Sí, sello de la editorial Bolivea. Entonces, cuéntanos acerca de estos abordajes ya, digamos, más antológicos, ¿no? Más de crítica. sí, así es. Adelante. La colección pues nació en 2016 y bueno, el origen fue la participación, empecé a participar en algunos festivales de poesía en Latinoamérica desde 2014, en el Festival de Mujeres Poetas de Cereté en Colombia, que me marcó muchísimo, fui a distintas ferias del libro en diversos países y bueno, fue un
un descubrimiento, ¿no? De descubrir, leer a tantos poetas que casi prácticamente inéditos en España y la dificultad, ¿no? Del intercambio editorial, ¿no? Que muchas veces cuando llegan las editoriales grandes, los poetas oficiales, entonces junto con el editor de Polidea, que lleva varias colecciones, sobre todo de poesía española, pues me propuso crear esta colección y bueno, dar voz a tantas voces latinoamericanas o crear incluso antologías, ¿no? Por países, traer ese mosaico de voces, porque yo creo que ahora mismo la, la gran innovación, ¿no? Poética y con la lengua española está en Latinoamérica, ¿no? Y creo que hay lectores que se pierden mucho, ¿no? Si no completan las lecturas con la poesía latinoamericana y se limitan a la poesía española. Entonces es una forma de intercambiar y de ampliar un poco el espectro poético. Pero yo te preguntaría, ¿pero es posible que a esas alturas, luego de un siglo desde las vanguardias eh, posmodernistas, ¿no? Obviamente, Mm. autores como Neruda, como Vallejo, como Pablo de Roca, o sea, no se conciban como elementos integrantes de una sola tradición hispana, por decirlo de alguna forma, hispanohablante, no sé, ¿no? Porque es una sola fórmula, es el mismo idioma. Y siempre hay algo que me gusta comentar, que nunca me acuerdo del autor, pero lo pueden ver en Google, de que había un habitante, un siberiano, ¿no? Y que llega a Latinoamérica y empieza a preguntarse, ¿no? ¿Por qué tantas ramificaciones administrativas, estatales? Todo el mundo habla español, todo el mundo tiene un tronco común, casi todas, ¿no? Excepto Brasil y tal, pero todo el resto es, o sea, Rusia, todo el mundo es ruso ahí, aunque tengan diferentes etnias, ¿no? Y realmente pueden hablar hasta de naciones distintas, pero al final se integran dentro de esta macronación que es Rusia. Con lo hispano no pasa nunca eso, ni en Latinoamérica, ni en relación con la península, o mucho menos con la península, ¿no? Sí, Curioso, raro. Por eso te decía, Vallejo, Neruda, Huidobro, de Roque, lo mencionaste hace rato a Huidobro, no se siente, no lo siente un escritor español como parte de su tradición. A estas alturas, ¿será posible? Dentro de tu experiencia, lo que han visto tus contemporáneos, qué sé yo, a ver, cuéntanos. sí, bueno, en mi caso sí que lo siento y sí, deberían estar plenamente integrados, estoy de acuerdo contigo, Percy, pero sí, eh, pero desgraciadamente sí, no es así. Yo creo que muchas veces hay una separación ahí, a veces bastante tajante, ¿no? Entre la literatura española y la latinoamericana o hispanoamericana, ¿no? Como estudiamos en la facultad y es bastante incomprensible, ¿no? Bueno, hablas de Pablo de Roca, todavía sigue siendo bastante desconocido aquí. Mucha gente, bueno, se ha quedado en Neruda y algo Vallejo, pero no, quizá no ha trascendido como debería y quizá sí, España, pues es eso, que hay lectores muy tradicionales, el paladar poético tradicional español, poesía española y no amplía horizontes, sí, pero también, bueno, el tema editorial muchas veces, ¿no? Que dificulta la transmisión de todos estos nombres y de estas Y me tradiciones. da otra curiosidad a ver sobre cómo se aprenden las literaturas en España. Por ejemplo, esta famosa antología en que participó Panero, que tuvo gran marketing hace unas 2 décadas, hicieron documentales, todo, ¿no? Ujú. Boom, boom, ¿te acuerdas que grabó una noche en el manicomio o algo así? Lo pueden ver en YouTube, ¿no? Con Carlos Sanz. Estaba esta famosa antología, creo que es de Castellet, ¿no? Los novísimos.
Los Y novísimos, estos sí. novísimos sí son ampliamente aprovechados, digamos, lo consideran bien, porque he visto también que hay unas terribles críticas contra ellos como miembros de un establishment muy simplista. No sé si Sí. comparte quizás esto que, bueno, lo puede registrar cualquiera en Google, ¿no? Entran a ver. ¿Qué crees que se obra en torno a ello, Verónica? Perdón, no escuché el final de la pregunta. ¿Qué, me estás escuchando bien en el curso de lo que conversamos? Me preocupa que te agarra Sí, 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 ahora sí, armas es que lo mismo. perdí. A ver, aquí Sí, está el micrófono, pero bueno, vamos a ver. sí, Te decía si esa circunstancia que comento en torno a estos novísimos es real. Quizás hay un simplismo en sus propuestas, en sus fórmulas, exceptuando por supuesto el imaginario desbordante, ¿no? De Panero, pero bueno, que estaba también en un paso de enloquecer, ¿no? Todo el tiempo, a caballo entre la cordura y la demencia. Que le sirve también, le ha servido a muchos poetas para ampliar sus ámbitos de imaginación, te digo. No habrán ocultado a otros poetas que, por ejemplo, ahora tú quisieras mencionar, eh, que tú misma consideres que son algo más importantes que ellos, quizás. sí, Cuéntanos. a ver, en España sí se ha dado esta circunstancia, ¿no? De estas antologías, que bueno, las antologías son lo que son, no abarcan tanto y entonces, teniendo en cuenta eso, pero han creado como una forma excluyente de antologar muchas veces, ¿no? A través de estos críticos que quieren crear un canon y muchas veces, claro, no pasan el filtro del tiempo, hay que entender estos novísimos, bueno, su contexto, en los años 70 propuestas, bueno, imaginarios desbordantes, más allá de estos poetas ¿no? venecianos que se han venido a llamar, pero también propuestas de la cultura pop, de la cultura popular, que en esos años pues eran modernas, ahora ya no tanto, ¿no? Y sí que bueno, son nombres a estudiar que han quedado, pero hay un filtro del tiempo donde ya hay otros nombres, ¿no? Que más allá del canon, ¿no? Ahora lo interesante, ¿no? Las propuestas de los últimos años es recuperar a poetas fuera del canon o hacer esa arqueología filológica recuperando también a tantas voces de mujeres poetas que también quedan muy excluidas. Si vemos estas antologías, hay algunas incluso que no incluyen ninguna mujer o una, a lo sumo, entonces son propuestas que se quedan muy cojas y bueno, y si al final esos nombres y algunas de las antologías que llegaron después, pues sí crean una especie de establishment poético cuando lo ideal sería pues una polifonía más sana, ¿no? Y, y voces que no tienen tanto peso, pero que son de una calidad pues excelsa. O en todo caso, una jerarquización, pero con fundamentos más claros, ¿no? Sí, eso es, Una cosa exactamente. subjetiva. Porque mal que bien, todo escritor, bueno, todo lector, acaba haciendo su propio parnaso personal, ¿no? Sí, Dice, bueno, estos son los que más me gustan. Puede haber algo de arbitrariedad, de subjetividad, pero bueno, también de eso se trata la literatura. Pero no pueden ser tan distantes las interpretaciones, por lo menos en lo que ya son los autores más trascendentes, ¿no? No puede aparecer uno que diga que Lorca o que un poeta en Nueva York pues es un poemario de segundo orden, ¿no? Porque de repente uno no está de acuerdo con esa estética, ¿no? Cosa que decía Borges, por ejemplo, ¿no? Lorca es un andaluz profesional, ¿no? Que le encantaba decir a veces cualquier disparate también. Y yo siempre digo, bueno, si Borges ha leído Poeta en Nueva York y ha dicho eso, era un canalla, ¿no? Lo más probable es que no haya leído Poeta en Nueva York y por eso que hablaba de esa forma, ¿no? Pero bueno, son, a ver, de Borges, pero Borges sí seguramente tiene una mayor cobertura en Europa. Ese día, digamos, sería el único. Pero como poeta, te apuesto que no. Seguro que no. no, Acá no, mismo, ¿no? En Latinoamérica misma, como poeta, todo el mundo dice es cuentista, es ensayista.
Y como Sí, poeta es extraordinario también, sí, pero totalmente. vamos a ver, Verónica. Hablamos de esta labor tuya con estas antologías y me gustaría saber cuáles son los elementos que tú valoras más en el momento de las antologías o en tu caso, siendo que la poesía, por supuesto, es muy diversa, ¿qué es lo que tú prefieres en el momento de esa valoración? ¿O cuáles serían tus criterios como crítica, ¿no? Para verificar una obra poética de excelente o de todo lo contrario, ¿no? Sí, bueno, primero sí intentar que haya un listón de calidad y dentro de ahí, pues bueno, los parámetros, el trabajo con el idioma en primer lugar, la innovación, la capacidad de crear imágenes y luego en estas antologías, pues intentar que no se limiten a una poética, sino a las múltiples poéticas, ¿no? Que responden a la actualidad, ¿no? Yo creo que ahora mismo en el siglo XXI se está perdiendo el concepto que había antes de generación, ¿no? Hablabas antes de los novísimos, ahora hay propuestas más independientes, entonces se trata también de traer esa polifonía o poetas, eso, o poéticas más representativas de un país o que estén en auge junto con propuestas igual más alternativas y un poco dar esa imagen plural, ¿no? Que va con los tiempos actuales y bueno, es difícil, ¿no? Acotar también por generaciones, por fecha de nacimiento, por décadas, pero bueno, eh, las últimas antologías sí que han aparecido en Polibea, pues intentamos eso, que sean los poetas más contemporáneos, nacidos a partir de los 60 y también que haya un equilibrio, ¿no? Entre hombres, mujeres y geográfico, ¿no? De distintas partes de cada país. ¿Será posible hacer una buena antología o qué tan costoso sería hacer una antología con buenos poemas de todos estos poetas influencers, como influencers que están tan de moda, ¿no? Y venden tantos libros eh, como una bofetada para tantos otros escritores que se han muerto por ahí sin vender nada, ¿no? Y son considerados grandes genios ahora, pero los muchachos venden y venden, y a contracorriente lo que mucha gente dice que ya no hay un público para la poesía, por lo menos los poetas que son influencers tienen un gran público, ¿no? Y además un mercado y una gente que demanda sus obras, ¿no? Porque las compran y se venden bien, tienen muy buenos números. ¿Qué pasa por ese lado, Verónica? ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con la poesía? Bueno, eso es increíble también el cambio que ha habido en los últimos años, ¿no? Que haya editoriales ahora mismo que se guíen por el número de seguidores que tienen estos influencers, el número de seguidores en Instagram, en el caso de los youtubers, es más que por la calidad. Eso ha cambiado muchísimo. Ahora cada vez se tiene más en cuenta el mercado. Ahora es bueno, esta sociedad del todo vale, del todo va muy rápido, no profundizan. Entonces, sí, a la hora de antologar sería complicado encontrar propuestas de calidad. Es todo muy efímero, ¿no? Como las propias redes sociales y bueno, también es una poesía así que atrapa a los adolescentes, pero no sé, algunos críticos lo han llamado para poesía, ¿no? No sigue el mismo camino, no hay una tradición poética, sino que son muchos de estos influencers, poetas, hacen alarde, ¿no? De no leer y de no conocer esa tradición literaria, ¿no? Lo cual también parece increíble. Mucho ahora. Hay gente que publican novelas, publican libros y algunos ni siquiera llegan a ser influencers, pero es como que se hubieran recortado las exigencias, ¿no? Para hacer una carrera literaria.
por un lado hay quienes se sobreespecializan, ¿no? Con los posgrados y todo lo demás, y sus propias críticas a veces no resultan más que siendo transitorias por los propios parámetros que da la universidad para estas investigaciones, para estos papers, ¿no? Que no es como cuando un autor se sienta a hacer crítica de, no sé, pues Nabokov, lo que escribió de crítica se va a leer siempre, ¿no? Lo que escribían tantos otros, lo pueden leer, pero si los hubiera puesto a hacer papers, seguramente que incluso ellos no habrían logrado que esas escrituras perduren más que el tiempo que corresponde a esta transitoriedad pues, del medio académico actual. Ahora, yo te quería decir, entonces, cuando uno habla con un autor, a veces la propia autoconciencia del autor identifica de alguna forma la calidad que luego se ve, que se sostiene sus textos. Entonces, estos muchachos que no tienen ninguna tradición, y peor aún, no están abiertos a otras tradiciones porque no conocen ni siquiera la suya propia, poco pueden hacer. Pero quizás por estar conversando tanto según lo que fluía, me he olvidado de preguntar precisamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los elementos constitutivos de la tradición en la que tú te sientes inserta, ¿no? O sea, tú sientes que participas de un grupo de otros autores que han venido trabajando quizás temas cercanos a los tuyos, formas cercanas a las tuyas, por supuesto dentro de la amplitud a las tradiciones no hispánicas que ya hemos ido comentando. Menciónalos como para tenerlo dentro de este testimonio de esta noche, Verónica. Enuméralo, por favor. Pues más allá de las tradiciones hispánicas, ¿no? De las que bebí, ¿no? En mis comienzos. Después, bueno, también tengo que mencionar la poesía árabe, que también me influyó muchísimo junto con la oriental, ¿no? La forma de hacer imágenes, ¿no? Cierto exotismo que también, bueno, tiene que ver con el modernismo, pero también está ahí la poesía árabe, la poesía portuguesa y la tradición europea también. Hay nombres, por ejemplo, hay mujeres de la poesía árabe, de estas otras formas que recuerdes que te interesaría nombrar, o se ven anónimos que uno entiende que son mujeres las que escriben, quizás, porque antes también pasaba eso, ¿no? ¿Cuántos Mm, autores anónimos son que deben haber sido mujeres, ¿no? sí, así es. En estas poéticas también hay un componente de oralidad muy interesante, ¿no? Y entonces sí hay antologías que han recopilado estas poéticas de mujeres anónimas y en el caso de la tradición andalusí, ¿no? De la que también bebí, de la que bebieron los poetas del 27, pues por ejemplo Walada, ¿no? Que era una princesa, ¿no? En la época del Califato de Córdoba que escribía poemas y bueno, también en la tradición oriental hay mujeres muy interesantes, ¿no? Ahora recuerdo, y también anónimas, en algunos casos recuerdo una antología, ¿no? de prostitutas chinas y hay poemas, ¿no? increíbles, ¿no? Que podrían conformar un canon o poemas tribales, ¿no? De las mujeres afganas, de todo eso también he leído, por supuesto, en cuanto a voces europeas, ¿no? Hablaba de la poesía europea, por ejemplo, Szymborska es una poeta a la que siempre vuelvo, ¿no? Eh, me, me llama Los mucho la atención. anglosajones no tanto. Sí, los Ahí sí, anglosajones sí, sí, por ejemplo, la poesía norteamericana sí que he podido profundizar en los últimos años y la premio Nobel, ¿no? Los últimos años me ha marcado mucho, ¿no? La lectura de Luis Gluck, por ejemplo. Son muy poéticas bien. diferentes a la mía, entonces también me motiva mucho meterme en ella. Es perfecto, perfecto. Ahora, dentro de las poetas mujeres y que hablábamos de esta fórmula de transgredir las tradiciones, siempre aparece Pound como uno de los grandes modernistas, pero uno que supo
meterse en casi todas las tradiciones. Creo que le faltó entrar en la poesía africana, nada más, porque en su poesía está lo japonés, lo chino, lo provenzal, ¿no? Lo épico, lo típicamente anglosajón de su momento, ¿no? Lo modernismo, todo lo demás, pero estaba abierto a todo, estaba abierto a todo lo que en ese tiempo podía también él tener a la mano, ¿no? Imagínatelo ahora, pues, con una tablet, con un celular. Aquí hay, por ejemplo, una poeta mujer o una autora. Una autora de, perdón, Y en esa dimensión, te digo. de esa Porque dimensión no, así como, ya las mujeres ya no buscaban de repente tampoco tener una cosa tan descomunal, ¿no? O son otra fórmula de entender, de concebir la literatura. una poeta que Te lo digo abarca, porque, te digo, ¿qué pasa? Hay una película, I'm Not There, ¿no? Sobre Bob Dylan. Y hay un momento, que casualmente es el personaje que hace de Heath Ledger, entonces él confronta a los amigos, hay una escena que lo pueden ver en YouTube, y empiezan a hablar de poesía. Y su chica decía, oye, pero las mujeres y los hombres somos iguales, escribimos igual. Y entonces Dylan le dice, pero ¿dónde está una que sea igual que Rambo? O una que esté en el nivel de Dante Alighieri, dice él, ¿no? Y a la chica se le olvidaba, bueno, el guión de la película estaba en que no le oponía los anónimos, por ejemplo, ¿no? O a Sor Juana de la Cruz, ¿no? Una poeta extraordinaria, barroca. Bueno, pero esta chica no le decía nada. Entonces, por eso, digamos, te traía ese tema, ¿no? O sea, está Rambo, ¿dónde está, no? Claro que Rambo era homosexual, ¿no? Pero, o sea, en ese sentido te decía mujeres así, aparte de los anónimos, o si no quedan los anónimos, digamos, como gran réplica a ese tipo de interrogantes, ¿no? bueno, has mencionado a Sor Juana Inés, ¿no? Este tipo de poetas humanistas, ¿no? Que lo abarcaban todo, esa sed de Una de conocimiento. Genji, ¿no? ¿Perdón? Hay una novela que dicen que es la primera novela de la historia que la hacen en Japón, que es Sí, la historia de Genji. el Genji, Por ¿no? ejemplo, Sí, podríamos poner, bueno, no es poeta, pero es una narradora, se puede poner también dentro de la literatura, ¿no? sí, Por eso es. ejemplo, O pienso también en Seishonagon, el libro de la almohada, ¿no? Que es una prosa poética deliciosa, ¿no? Muy moderna. claro, o Marguerite Yourcenar, Sí, y también Juegos es extraordinario, ¿no? Bien, Verónica, estamos ya llegando, son las 11 ya. Mira, ¿tienes al alcance tu celular? sí, lo tengo. Mira, me tomo el atrevimiento, por ejemplo, ese poema, Silva, es uno de los que me han gustado más. Me gustaría que lo leas. Y como es breve, luego agrégale el poema que tú quieras y ya con eso creo que nos despedimos. Ha sido ya una introducción a tu poética, por supuesto, dentro de lo que corresponde al ámbito de una hora de conversación, ¿no? Pero ya han habido algunos lineamientos. Adelante, Verónica, para despedirnos. Sí, este poema pertenece a Épica de Raíles, poemario que saqué en 2016. Selva, bajo el ventilador desvencijado, en cada imperativo había incertidumbre, máscaras esculpidas entre el fulgor y la aniquilación. Al nombrar sin premura, caléndula deriva, luz de granja en silencio, primer té negro al alba, labios abstemios demandaban himnos. Esa demanda de himnos como una exigencia de lo sagrado, de lo trascendental. Y, como te digo, habría que detenernos un par de horas en cada libro, pero agréganos otro poema breve de tu predilección y ya con eso nos podemos despedir por hoy. Y pues yo creo que voy a,
voy a acabar con una poética que resume un poco mi idea de poesía y cierra esta entrevista, ¿no? Donde hemos abarcado ahí distintos temas y quehaceres. Dice así: escribir un poema nos conduce a una luz de granjas donde arrojamos mondas de manzana a las vacas escuálidas y es un acto sagrado. Entonces ahí a quienes nos han escuchado tienen para irse a pensar, a cavilar un rato sobre el misterio que está en este poema. Te agradezco tu participación y esta amanecida. Ya cuando tengas algunas producciones nuevas, conversamos y le damos cobertura con mucho gusto. Muchísimas gracias, concluye. Percy. Muy Gracias. bien. Gracias por la Entonces, hospitalidad y bueno, un placer participar en Libertad bajo palabra y esta conversación poética de madrugada. muy bien. Eso ha sido todo por hoy. Hasta luego, Verónica. Buenas noches con todo. Hasta luego, buenas noches. Un abrazo.